Comenzar entonces con nuestra primer ponencia del día de hoy. Queremos agradecer muchísimo la participación del pastor Adoniram Gaxiola. Gracias por estar con nosotros y quiero platicarles un poquito súper rápido acerca de él. Él lleva alrededor de 47 años como pastorante y 50 años en el ministerio. Entonces es un pastor con una amplia experiencia. Él es pastor de la iglesia Casa de Pan y ha dado cursos y diferentes enseñanzas a diferentes pastores y diferentes comunidades, así que por favor les pido un fuerte aplauso para él y les agradecemos mucho nuevamente por este momento. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Creo que la mejor presentación que se podría hacer de su servidor es que es discípulo de la burra de Balaam. Solo hace y dice lo que se le indica que diga y haga. Es un privilegio para mí estar con ustedes esta mañana aquí. Agradezco mucho a la librería Maranata, a sus funcionarios, en particular a nuestra hermana Miriam Carvajal y a la hermana Laura González, para quien pido sus oraciones porque esta semana fue operada de uno de sus ojos, porque se arriesgaron a invitarme a participar en esta mañana. El tema que quiero compartir con ustedes es: la vida y la muerte van de la mano. La vida y la muerte van de la mano, se entrelazan todo el tiempo. Cuando el hálito de vida abandona nuestro cuerpo, la muerte llega. Pero los que estamos en Cristo, dormimos en el Señor. Y cuando llegue el momento glorioso de nuestra resurrección, entonces la muerte dará paso a la vida. Porque la vida y la muerte van de la mano, se entrelazan en esta era y en la que está por venir. La muerte, al igual que el nacimiento, es un fenómeno natural, inherente a la condición humana, asegura Joaquín Tomás Sábado. Sin embargo, por extrañas y diversas razones, la muerte se ha convertido superficialmente en una extraña, en una ajena, desconocida a la cotidianidad de la vida. Para cuando la muerte llega, a quienes están a nuestro lado o a nosotros mismos, cuando la muerte llega, no deja de sorprendernos, pues no obstante su inminencia, nos sorprende, como si se tratara de algo totalmente ajeno a nuestra vida. Como he mencionado,
la muerte se ha convertido superficialmente, es decir, aparentemente, en una realidad extraña a la vida. Hay quienes nos proponen que tal superficialidad resulta del manejo que la cultura contemporánea hace del tema de la muerte y el manejo de los ceremoniales funerarios. La muerte es cada vez más un tema que se evita. Es un tema del que se prefiere no hablar. Un tema del que generalmente, si es necesario, se habla, pero siempre en tercera persona, porque se asume que es algo que les pasa a los otros. Por eso puedo decirles a ustedes que de aquí para allá todos ustedes se van a morir, a menos que el Señor venga antes. Repito, se asume que la muerte es algo que le pasa a otros, hasta que desafortunada y sorpresivamente la muerte se convierte en algo personal, en algo muy personal. El manejo que nuestra cultura hace de los muertos, de los cadáveres, también contribuye a ese acercamiento superficial. Cada vez más la gente se muere en instituciones hospitalarias y los cuerpos se velan en capillas funerarias, impersonales, en las que nada se relaciona con el difunto y a las que se acude por solo breves momentos. Qué diferente a la experiencia de algunos de los que estamos aquí. Mi padre fue pastor y recuerdo que un domingo, poco antes de que empezara la escuela dominical, yo tendría unos 4 o 5 años, alguien vino buscando a mi papá. No lo conocíamos, era un vecino, para avisarle que la señora Tinoco, la hermana Tinoco, una viejecita de casi 90 años que vivía sola en un cuarto de vecindad, había muerto. Mi papá me pescó de la mano y me dijo, acompáñame. Y me llevó hasta donde estaba el cuerpo de la hermana Tinoco. Ya que vio que efectivamente estaba muerta, acercó un banquito a la cama donde estaba el cadáver y me dijo, aquí espérame, no te muevas de aquí. Y le dije, ¿se va a ir y me va a dejar solo? Sí, me dijo. ¿Por qué? ¿Te da miedo? Sí, le dije. Me dijo, tenle miedo a los vivos y no a los muertos. Bueno, como hijo de pastor, sé lo que es acompañar a los muertos. Hubo una viejecita a la que tuve que bajar desde un cuarto de azotea en un edificio de 3 pisos, cargándola, porque no había quien la metiera al ataúd que la estaba esperando. Y cuando se moría un muerto, había un muerto en la iglesia, era fiesta. Fiesta para nosotros los niños, porque no había quien nos controlara. Podríamos andar toda la noche arriba y abajo, y no se diga la emoción de ir al cementerio. Qué emocionante resultaba ir al cementerio. Pero hoy la gente se muere en el hospital. Y si se muere en casa, en pocas horas ya está en la funeraria en la mayoría de los casos. Porque de esta manera se aleja, o cuando menos se pretende hacerlo, se aleja de la cercanía hogareña, física, emocional y afectiva, el impacto de la muerte.
al mismo tiempo que se procura diluir el procesamiento del duelo inmediato, dado que nuestra cultura también promueve el manejo discreto de las emociones en público. No está bien llorar. Si se te murió, te aguantas, pero en público no vas a hacer tu teatrito, dirían las viejitas que algunas de ustedes conocieron. Desde luego, el conflicto que la muerte representa para nuestros contemporáneos resulta de mucho más que cuestiones semánticas y protocolarias. La nuestra es una cultura abocada al éxito, pretenciosa de la capacidad humana para superar cualquier situación o condición negativas y para arreglar cualquier cuestión que no funcione adecuadamente. Literalmente, la nuestra es la cultura del fix it. En inglés, esta frase fix it significa simplemente arréglalo. La nuestra es la cultura del si se descompuso, arréglalo. Y los avances médicos hacen cada vez más difícil el morir, pues proponen, a veces explícitamente, a veces tramposamente, que siempre es posible hacer algo para evitar la muerte. Así, vivir para quien está enfermo o para quien se está haciendo viejo no es otra cosa sino resistirse a la muerte. La razón de la vida se convierte en el evitar la muerte. Se asume la dicotomía, vida igual a éxito, muerte igual a fracaso. Y como nosotros somos príncipes y princesas, no somos llamados al fracaso. Así que hay que resistirnos hasta donde se pueda y más allá de donde se pueda, a que se nos muera aquel que amamos o a morirnos nosotros mismos. La paradoja es que para quien vivir es evitar la muerte, muere muchas veces. Como dijo Arnaldo Kraus, algunas personas padecen más de una muerte, la del cuerpo sin vida y la de la vida sin vida. Porque muchas veces a lo que le llamamos vida ya no es vida. No es vida para el que está luchando para no morirse y no es vida para quienes están a su lado. Mi padre padeció de Alzheimer los últimos 10 años de su vida. Los últimos 4 años fue un dependiente total de quienes estábamos a su alrededor. Y muchas veces yo me pregunté, ¿esto es vida? ¿Vale la pena vivir así? Y muchas veces tenemos que preguntarnos si aquello a lo que estamos obligando por amor a los que están a nuestro lado es digno, es vida, o los estamos obligando o nos estamos obligando a morir muchas veces. Se da en estas personas una especie de eso que se llama disonancia cognitiva, pues aunque saben que la muerte es inevitable, se ocupan de hacer todo lo posible por evitarla. Resultaría sencillo y hasta simplista adjudicar tal inconsistencia, tal incoherencia a quienes no tienen fe,
podríamos acusar de que aquellos que no tienen fe se puede entender que tengan este manejo de la vida y de la muerte, más de la muerte que de la vida. Para aquellos, podríamos pensar, se justifica que actúen así para aquellos a quienes la muerte es el final de todo. Búsquense en internet, por favor. Hay un canto que canta el Ejército Español: la muerte no es el final. Porque aún quienes pareciera no creen como nosotros, se dan cuenta que aunque quisieran, aunque lo creen, la muerte no es el final. Pero resulta que la cultura cristiana contemporánea ha sido permeada por tal suerte de pensamiento al grado de reconfigurar algunos elementos esenciales de la fe. Creo que una de las consecuencias colaterales del éxito de la llamada teología de la prosperidad y sus variantes en la cultura contemporánea cristiana tiene que ver con el acercamiento, con la conceptualización de la muerte también como un fracaso que hay que evitar, que hay que posponer en todo caso lo más posible, dado que se asume, se hace propio que la aceptación de la muerte no es otra cosa sino la negación de la fe. Así, el de la muerte se ha convertido en un tema ajeno al discurso cristiano actual. En nuestros púlpitos cada vez menos se habla de la muerte. Y cuando se tiene que hablar de la muerte en un funeral, se habla de cuestiones con el futuro. Y usamos una expresión que me parece es muy evidenciadora. Estamos orando para que sanes, y si no, pues que se haga la voluntad de Dios. O Señor, por favor, sánala, Señor, sabemos que está muy grave, pero Señor, creemos que la puedes sanar, pero si no, pues que se haga tu voluntad. Le damos chance a Dios. Ya que no pudiste sanarlo, ya que no pudiste hacer el milagro de sanarlo, pues ni modo, ¿qué te queda, Dios? Que se te muera. Y yo me pregunto, si no se requiere de tanto poder para sanar a alguien, como para decirle, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el seno de tu Señor. Al respecto, baste considerar la cuestión de la himnología contemporánea, en el que el de la muerte, aún de la resurrección, la segunda venida de Cristo, parecieran ser cuestiones accesorias. Al estar preparando estas notas, consulté un himnario pentecostal, en el que me encontré en el índice temático un apartado que dice funerales, y bajo ese apartado me encontré 18 himnos diferentes que no solo se cantan en esa iglesia o se cantaban en esa iglesia cuando alguien moría, sino que eran parte de la alabanza cotidiana de la iglesia. Más allá del sol, cuando los santos marchen ya. Y por ejemplo, cara a cara espero verle, en presencia estar de Cristo, y otros más que estaban. Pero ha habido un cambio en la mentalidad. Lo que no se mencionó aquí es que he tenido el privilegio en los últimos 17, casi 18 años de dirigir un grupo que aquí se reúne los martes 1 y 3 del mes de personas ancianas, la red de la gente grande.
Y ha sido un ministerio sumamente enriquecedor para mí en lo particular. Pero al principio, como yo tenía un programa de radio en Voz de Paz, cuando era Voz de Paz, muchas personas vinieron. Y no puedo olvidar el día en que una mujer se esperó a que terminara el culto en la iglesia metodista de Gante número 5 y me dijo: pastor, gracias, pero no vuelvo. ¿Por qué?, le dije. Dice: yo vengo para que me alimenten, yo vengo para que me alienten, y usted nada más nos hace cantar más allá del sol, cara a cara, espero verle en presencia estar de Cristo. Yo no quiero pensar en la muerte, yo vengo para pensar en la vida. Bueno, como soy tan discreto, como ustedes que me conocen saben, y soy tan prudente, no le dije: pues estás más cerca de la muerte que de la vida. Y algo que resulta interesante es que en ninguno de los himnos que encontré en esa lista de cantos fúnebres o para funerales se asume la muerte como un final definitorio, como el se acabó todo. No se asume la muerte como algo que hay que evitar a toda costa. Por el contrario, se asume, se hace propia la muerte como la transición necesaria y aún deseable entre la vida presente y la vida eterna. ¿Cuántos testimonios tenemos de personas que murieron alabando al Señor? ¿Cuántos testimonios tenemos de cristianos que dijeron gracias cuando se dieron cuenta que la muerte se aproximaba? Fui pastor en una iglesia allá por Río Consulado. Vinieron a la Ciudad de México una mujer y su hija, una muchachita de unos 17 años con cáncer muy avanzado. No se le pudo hacer nada. Un domingo, al terminar el culto de la tarde, nos fuimos con los jóvenes de la iglesia al cuarto de vecindad donde esa muchacha y su madre vivían. Tuvimos un culto pentecostal, cantamos, palmeamos las manos, alabamos al Señor. Para cuando llegué a la iglesia, a la casa pastoral, ya estaba llamando la mamá de la muchacha: pastor, venga, mi hija ya murió. De inmediato regresé y le pregunté a la mamá: ¿qué pasó? Porque la muchacha, mientras estábamos alabando, se había parado sobre la cama y alzado sus manos y alababa al Señor. Y me dijo: cuando ustedes se fueron, yo entré a la cocina y estaba preparando algo para que cenáramos. Y me llamó mi hija y me dijo: mamá, venga. Y fui a la cama, al lado de la cama, y le pregunté: ¿qué pasa, mi hija? ¿Quieres un tecito? Y mi hija me dijo: no, mamá, ya me voy. Y quiero que usted esté en paz. Y habiendo dicho eso, descansó. Recuerdo a la Nicolina, una emigrante italiana a quien tuve el privilegio de pastorearla, de más de 80 años, ella italiana, el marido árabe, una mezcla muy interesante. Y un día me llama el marido y me dice: Adoniram, tengo a la Nicolina en el hospital porque se me puso muy mala. Ella era asmática. Habían pintado la casa y el olor de la pintura le hizo tanto daño que la tuvieron que llevar
de urgencia a internarla. Cuando llegué a la sala de urgencias, a donde estaba ella en una camilla, me acerqué y le pregunté, ¿cómo está Nicolina? Me dijo, pastor, me muero. Y le pregunté, ¿de veras, Nicolina? ¿De veras se está muriendo? Y me dijo, sí, pastor. Y entonces le dije, entonces entréguese, déjese ir. Se me quedó mirando y me dice, pues sí, ¿verdad? Volteó la cara a la pared y descansó en el Señor. Por eso digo que esta cultura en la que la muerte se asume como una transición necesaria y aún deseable entre el momento, la vida presente y la vida eterna, ya no está entre los nuestros en términos generales. Y si se me permite, he de proponer aquí que son dos las cuestiones básicas que explican el actual acercamiento al tema de la muerte entre no pocos sectores cristianos. La primera cuestión es el miedo a la muerte. Y la muerte, aceptémoslo, es incertidumbre, es territorio desconocido que nadie puede caminar por nosotros. Y a esto, al miedo natural que la muerte presenta, se le suma en los espacios cristianos contemporáneos la prevalencia de la doctrina de las obras en cuestiones de salvación y de comunión con Dios. Y sí, ya sé que predicamos la salvación por gracia, pero también sé que en la práctica la propuesta salvífica es meritocrática, desde la obligación del tener más fe para obtener lo que le estás pidiendo a Dios. Porque si no recibes lo que estás pidiendo, es que no tienes fe suficiente, porque Dios te lo quiere dar, pero necesita que le llegues al precio con la fe. Necesitas tener más fe. Si no tienes la suficiente fe, no es que Dios no quiera, es que tú no has hecho los méritos suficientes para obtener lo que estás pidiendo. Así que desde la obligación del tener más fe hasta el cumplimiento de reglas y prácticas que se exigen como condición para recibir la salvación y las bendiciones adyacentes a esta. Una forma sutil de tal propuesta es la contenida en el principio de la semilla que se nos propone que se siembra para recibir tal o cual bendición. Y esto obviamente acrecienta el temor ante la muerte, porque ¿cómo saber si he dado la medida? ¿Cómo saber si he sido lo suficientemente santo para que Dios me acepte en gloria? ¿Cómo saber si merezco el que el Señor me diga, bien, buen siervo fiel? ¿Cómo saber si he sido un buen siervo fiel? Así que al temor a lo desconocido hay que sumarle el temor a la desconfianza. Quizá no he hecho lo suficiente, quizá no me merezco la salvación. Pero cuando pensamos así o enseñamos así, se nos olvida que si la gracia depende del tamaño de la semilla, luego entonces ya no es gracia, es mérito, es obra. No somos salvos porque seamos perfectos, sino porque el perfecto pagó el precio de nuestra salvación. ¿Quién puede vivir de tal manera
que pueda estar seguro que se ha ganado la vida eterna. Y si no se ha hecho lo suficiente, ¿cómo esperar confiado la resurrección que sigue a la muerte de los que descansan en el Señor? La segunda cuestión que propongo a ustedes es la ignorancia que resulta de una experiencia religiosa menos integral y menos personal con Dios. En nuestra cultura cristiana, la experiencia religiosa se ha convertido en una cuestión litúrgica y sensoria. Y me gusta este término, sensoria, porque significa vinculado a las sensaciones y a los sentimientos. Cada vez más somos llamados a hacer nuestra experiencia de nuestra asistencia a los cultos, nuestra experiencia religiosa. En el trabajo con los ancianos he descubierto que una de las grandes pérdidas de los ancianos es que sustituyen la relación con Dios con la relación con la iglesia. Y aunque la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es lo mismo relacionarnos con los hermanos que tener una experiencia personal, única, profunda, espiritual, integral de nuestra relación con Dios. Porque de la relación con los hermanos no surgen convicciones, pero de la relación con el Señor se acrecienta y se fortalece la convicción de su presencia. Tal es la promesa del Señor. Pero en nuestra cultura cristiana la experiencia religiosa se ha convertido, repito, en una cuestión litúrgica. Hay que ir al templo y hay que sentir la presencia del Señor. Bueno, yo no sé si en la Biblia de ustedes aparezca una indicación de sentir la presencia del Señor, pero confieso mi ignorancia, en la mía yo no la he encontrado. Porque lo que importa no es lo que sentimos, lo que importa es lo que sabemos. En Romanos el apóstol no nos dice cambien su manera de sentir para que cambie su manera de vivir, sino que dice cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. En este nuevo tipo de experiencia religiosa, y alguno podrá decir, es que no es religión, es relación. Perdóname, religar es reunir. Así que cuando hablamos de religión en el contexto bíblico, estamos hablando de reunir, de volver a unir aquello que por el pecado se había roto. Así que, hermanas y hermanos, yo estoy religiosamente unido a mi Señor por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso ahora puedo entrar hasta la intimidad del Señor, porque gracias a Cristo estoy en esa comunión. Pero en este nuevo modelo de experiencia religiosa se prescinde del conocimiento bíblico sistemático e inclusivo sobre los temas vitales, temas como el de la muerte. Así nos encontramos, por ejemplo, ante una diversidad de opiniones respecto de lo que ocurre una vez que la persona ha muerto. Que si ya está en el cielo, que si ya está sentada junto con Cristo en la gloria, o que si ya está en el infierno, o qué sé yo, que si ya se reencontró con papá, con mamá, con su abuelita. No se lo digan, pero el autor de este libro dice que hasta con el perro se encuentra uno en el cielo. Y muchos creen eso. No te preocupes, ya está gozando de la presencia del Señor.
Ya está en los brazos del Señor. Dime, por favor, ¿dónde dice eso en la Biblia? Solo dímelo y lo creo. Y te prometo que predico el siguiente sermón sobre ese tema. Pero es que cada vez sabemos menos de la Biblia. Y si acaso se cuenta con referencias bíblicas, estas son generalmente descontextualizadas. Ejemplo de esto es la parábola del rico y Lázaro, misma que generalmente se interpreta de manera errónea, al grado que he escuchado aún a ministros considerar la posibilidad de que podamos interceder por los muertos a partir de la interpretación que hacen de tal parábola. Y si a la ignorancia del contenido bíblico sumamos la confusión que resulta del sincretismo, es decir, de la mezcla de corrientes religiosas resultantes de la movilidad que se da entre una y otra congregación y corriente cristiana, la carencia de bases sólidas para enfrentar los temas torales de la vida, entre ellos el de la muerte, se vuelve más y más conflictiva. Y reconozco que parecería que me estoy desviando de nuestro tema. Vida y muerte van de la mano, pero no me estoy desviando. Primero, porque para acercarnos confiadamente al tema de la muerte, debemos hacerlo desde una perspectiva bíblica. Partimos de la Biblia, de lo que la Biblia dice acerca de lo que la muerte es y lo que sigue a la misma. Desde la perspectiva cristiana, en la que la Biblia es nuestra regla de fe, cualquier cosa que sumemos a la enseñanza bíblica es especulación y es fuente de confusión. En el contexto bíblico, particularmente en el neotestamentario, quien muere, duerme. No hay más. El alma entra en lo que podemos llamar un estado de inconsciencia y espera. Dice Eclesiastés que el espíritu, el hálito de vida vuelve a su creador y el cuerpo se corrompe en la tierra. Pero el creyente, el alma del creyente duerme. ¿Dónde? No lo sabemos. Pero duerme hasta el momento en que nuestro Señor Jesús venga en gloria. Y entonces, asegura Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera a los Tesalonicenses 4:16. Quien muere ni se va al cielo, ni hace turismo celestial. Quien muere, duerme. Esto de que los muertos en Cristo resucitarán primero, implica que quienes no están en Cristo también duermen y también resucitarán, pero su resurrección seguirá a la de los que descansaron en Cristo y no será para vida, sino para la condenación eterna, una vez que se realice el juicio final. Sin embargo, la esperanza de la resurrección no debe hacernos olvidar que para Pablo la muerte es nuestro enemigo, el último enemigo que será vencido. Si consideramos que el término enemigo se refiere al que se opone, luego entonces permítaseme proponer aquí que al generar miedo y ansiedad, la muerte se convierte en nuestro enemigo, porque nos lleva a ignorar, a no tomar en cuenta la promesa que Jesús representa de la victoria de la vida por sobre el poder de la muerte. En ese sentido, creo yo, es que la muerte es nuestro enemigo,
porque nos impide seguir creyendo, nos dificulta creer que Jesucristo ha vencido sobre la muerte, que la vida ha vencido sobre la muerte. Lo desconocido de la muerte se convierte en un obstáculo que nos dificulta el hacer nuestra la realidad de nuestra vida plena en Cristo. Y si la muerte es ese atasco en el que el alma duerme y toda esperanza de vida parece perdida, resulta entonces comprensible el temor que la misma provoca. Temor que lleva a desconfiar de la veracidad de la promesa de vida recibida en Jesucristo y que tiene el poder para hacernos desistir de nuestra fe y propósito de fidelidad. Pero resulta que la muerte solo es un atasco, un momento, y no la realidad última del creyente. Creo que esto es lo que lleva al salmista a declarar: Dios me librará de la muerte, pues me llevará para estar junto con Él. No dice que Dios evitará mi muerte, sino que me librará de la muerte para llevarme a estar junto con Él. Una previsión, una visión anticipada de lo que la resurrección necesita. Me librará de la muerte, propongo, se refiere entonces al triunfo de la vida sobre la muerte que se hará evidente cuando resucitemos para vida eterna. Porque si hay algo después de la muerte, después de ese atasco que habremos de enfrentar, es vida. La vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué hay después de la muerte? Vida. Antes me he detenido a señalar los peligros de la ignorancia que resulta de una experiencia religiosa menos integral y personal con Dios. He propuesto que tal ignorancia dificulta el enfrentar la realidad de la muerte y ahora agrego que ello se debe a que quien no tiene una relación integral y personal con Dios desconoce la realidad y el poder de la vida recibida en Jesucristo. Una relación ritualista, meramente sacramental, de forma más que de contenido, no revela ni confirma la realidad de la vida a la que el creyente ha accedido en Cristo. Pero quien vive cotidiana e integralmente en comunión con Dios, vive la realidad de la vida de Cristo y por lo tanto comprende lo que significa estar con Él. Al respecto, William Barclay asegura: si un hombre, una persona, ha vivido y muerto en Cristo, aunque muerto, se encuentra todavía en Cristo y resucitará en Él. Esto significa que entre Jesucristo y el hombre que lo ama hay una relación que no puede ser destruida por nada. Es una relación independiente del tiempo, una relación que sobrepasa la muerte, porque Jesucristo vivió, murió y resucitó. También el hombre es uno con Cristo, también el hombre que es uno con Cristo vivirá, morirá y resucitará. Nada en la vida o en la muerte podrá separarlo de Cristo, dice William Barclay. Yo quisiera que así como aquí me tienen 10 minutos, 5 minutos, también el Señor me mandara una indicación: te queda tanto tiempo, te quedan 5 minutos, te quedan 10 minutos aquí. Estoy terminando, así que tranquila, hermano. Morimos como vivimos. Si nuestra experiencia cotidiana es el cultivo de la comunión con Dios, podemos enfrentar la realidad de la muerte confiados y hasta anhelantes, porque el deseo del corazón que ama a Dios
siempre es tener más de Él y de su comunión. Una experiencia vital así, en comunión con el Señor, es la que explica que haya quienes, como Pablo, consideren que el morir es ganancia, porque la experiencia vivida en la vida presente es la que confirma la convicción de que estar con Cristo es muchísimo mejor. Termino entonces proponiendo que la única respuesta válida a la pregunta que da razón a este encuentro, ¿qué nos espera más allá de la muerte?, es: para quienes estamos en Cristo, nos espera la vida. Porque si bien la vida y la muerte van de la mano, se entrelazan, al final de los tiempos, la muerte se dará un paso atrás para dar lugar a la aparición de la vida plena en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias. Muchas gracias. He visto que algunos han tenido la gentileza de tomar nota de lo que he estado diciendo. Si quieren tener las notas de la presentación, hay un sitio en internet, vidaypalabra.com, vidaypalabra.com, y a partir de esta tarde podrán encontrar ahí las notas de la reflexión. Otra vez, muchas gracias, que el Señor los bendiga. Hola, bueno, ¿qué tal? Buenos días. Queremos agradecer al pastor Adoniram por esta exposición que nos acaba de dar el día de hoy. Agradecemos también a todos los que están aquí presentes, y continuando este programa de una manera muy rápida para dar pie a nuestra segunda ponencia del día de hoy, de las 3 que se comprenden. Librería Maranata, ¿alguien sabe cuántos años cumple este 2024? Exacto, 35 años. A lo largo de 35 años, Librería Maranata ha estado presente en muchas de las actividades que en ministerios, en iglesias, con pastores, y ha logrado desarrollar una serie de programas que han ayudado a divulgar la palabra. Si recordamos, una de la misión principal que tiene la librería como tal es ser divulgadores de la obra del Señor. Y con ello, a lo largo de este tiempo, ha generado distintas actividades. Y una de ellas es esta, que a lo mejor algunos en algún momento tuvieron la oportunidad de conocer, que se titula Héroes de la Fe. La primera actividad que se llevó de Héroes de la Fe fue en el año 2000. ¿Y en qué consistía formalmente lo que es Héroes de la Fe? Héroes de la Fe es un proyecto que tiene como finalidad reconocer a los pastores que han hecho una labor considerable por sus iglesias. De esta manera, en este 2024, hemos retomado esta actividad después de un pequeño receso derivado de pandemia, y en este 2024 les invitamos a que puedan participar en la convocatoria que tiene aquí mi compañera Joana, y que también está disponible en redes sociales, y pueden también tener informes de una manera como más específica en atención a clientes, y consiste básicamente en que puedan inscribir a algunos pastores, líderes de ministerios que hayan hecho una labor considerable a lo largo de 30 años dentro de sus iglesias. El proceso es como muy sencillo. Básicamente tienen que escribir una breve semblanza biográfica del pastor o pastora, los tienen que enviar a un correo electrónico que está incluido dentro de la propia convocatoria, que también se describe aquí, y con ello esperar la fecha límite, que es el 17 de septiembre. A partir del 17 de septiembre, ustedes podrán conocer a partir de las redes sociales de Maranata quiénes son esos pastores, esos candidatos que ustedes postularon, para que puedan ser honrados en 2 momentos. El primero consiste en una comida, en honrarles mediante una comida aquí en Librería Maranata a las 3 de la tarde el 16 de noviembre. Y posteriormente de esa comida de agradecimiento vendrá la ceremonia de premiación en la iglesia de Gante, que se encuentra aquí muy cercana. En esa iglesia de Gante fue el primer lugar, el primer espacio en donde se llevó a cabo Héroes de la Fe en el año 2000.
Entonces es un espacio en el cual está abierto nuevamente para que ahí, en ese lugar, se haga la ceremonia de premiación. Dentro de este marco que tiene como finalidad, como les he mencionado, honrar a todos estos pastores que han hecho una labor loable por sus iglesias, vamos a tener exclusivamente a don Eliseo Vila presentando el último tomo del Tesoro de David. Aquí yo creo que la mayoría tiene conocimiento de quién es don Eliseo Vila y qué ha hecho a lo largo de casi más de 20 años con esta traducción en unos tomos impresionantes de los comentarios a los Salmos, que son más que nada la traducción que hizo de Charles Spurgeon. A lo largo de casi más de 20 años, él tradujo toda esta obra inmensa de Charles Spurgeon y justamente el 16 de noviembre con nosotros estará presentando el último tomo. Entonces tendremos una conferencia exclusiva para todos aquellos que también estén interesados. Podemos entender que a lo mejor hay gente que no tiene o que no conoce a lo mejor algún pastor que cumpla todos los requisitos que se describen dentro de la convocatoria, pero que sí desean asistir a la conferencia, lo pueden hacer. Hay un registro independiente para la conferencia de don Eliseo Vila, el cual también está disponible en las redes sociales de Librería Maranata. Entonces tenemos esos dos momentos. El primer momento, que es la convocatoria, en donde ustedes pueden inscribir y registrar a sus pastores que consideren sean dignos de un reconocimiento, y posteriormente también, si ustedes desean acompañarnos a la conferencia que va a tener don Eliseo Vila, titulada La revelación escritural a la luz de los Salmos, en donde se va a llevar a cabo, es ahí, bueno, ahí abajito donde dice el templo metodista, que queda aquí muy cerca. Wow.